Siempre hablamos de los monstruos. Sus nombres aparecen en documentales, libros y películas. Recordamos los crímenes que cometieron y el miedo que dejaron a su paso, pero muy pocas veces nos detenemos a conocer a quienes lograron sobrevivir para contarlo. La prostitución ha sido llamada durante siglos el oficio más antiguo del mundo, pero también ha sido para muchas mujeres uno de los trabajos más peligrosos. Cada noche salir a trabajar significa para ellas confiar en desconocidos, sin saber si volverán a casa. Hoy no quiero contarte la historia de un asesino. Quiero contarte la historia de dos mujeres que vieron pasar a la muerte frente a sus ojos y consiguieron escapar de alguno de los peores depredadores más temidos de la historia. Yo soy Sonmus y esta es su historia. David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes. Se estima que tuvo entre 40 a 50 víctimas, la mayoría mujeres trabajadoras sexuales. Él tenía como cómplice a su ex esposa y su propia hija. Parker fue condenado a 224 años de prisión. Murió el 28 de mayo del 2002. Murió de un ataque al corazón a la edad de 62. Dicen que todos tenemos un día que cambia nuestra vida. Para mí, ese día llegó una maldita noche. Tenía apenas 22 años y creía haber sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecerme. Qué equivocada estaba. Aquella noche conocería al hombre que intentaría arrebatármelo todo, pero también descubriría que incluso cuando todo parece perdido, aún quedan fuerzas para luchar. Mi nombre es Cynthia Vigil y esta es mi historia. Les hablaré un poco de lo trágico que fue mi infancia. Una infancia marcada por las malditas drogas y una familia rota en todos los sentidos. Desde muy pequeña comprendí que el hogar es el lugar donde uno debería sentirse seguro. Para mí nunca existió. Mi infancia estuvo marcada por momentos que nunca olvidaré. Crecí en un entorno difícil, donde tuve que enfrentar situaciones que una niña nunca debería vivir. Mi madre atravesaba problemas de adicción y esa realidad afectó profundamente nuestra vida familiar. Además, sufrí una experiencia de abuso durante mi niñez, algo que dejó una herida profunda en mí y cambió la forma en la que veía el mundo. Con el tiempo terminé viviendo con mi abuela. Ella se convirtió en mi refugio, la persona que me brindó el cuidado y la estabilidad que tanto necesitaba en aquellos años difíciles. Sin embargo, el refugio con mi abuela no pudo borrar las secuelas del trauma. Crecer en un entorno tan hostil me obligó a madurar antes de tiempo. Me enseñó a leer las intenciones de las personas, a desconfiar de las falsas promesas y mantenerme siempre en guardia.
Sin saberlo, esa dolorosa infancia estaba construyendo la armadura que años más tarde me permitiría sobrevivir al peor de los monstruos. A los 15 años me vi sola en la calle, desamparada. Para poder sobrevivir empecé vendiendo drogas, pero pronto me di cuenta de que ese era un camino sin salida. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil y más dolorosa de mi vida: recurrir al trabajo sexual. Pasaron las noches, una tras otra, cliente tras cliente. ¿Saben una cosa? La vida de una mujer de la calle no es nada fácil. A pesar de que muchos santurrones nos critican y creen saberlo todo, nunca han tenido que enfrentar los peligros, el miedo y la incertidumbre que vivimos cada día. Porque detrás de cada persona hay una historia, y muchas veces quienes nos juzgan no ven las batallas que cargamos ni las situaciones que nos llevaron hasta ahí. Lo peor era encontrar hombres que dejaron de vernos como personas y comenzaron a vernos como objetos. Uno de esos malditos apareció frente a mí aquel 19 de marzo de 1999. Así es, no es una fecha tan lejana. Se acercó en un vehículo y me mostró una placa policial. Me dijo que estaba detenida por ser una mujer de la calle y que me llevaría a la comisaría para hacerme unas preguntas. En ese momento no sabía qué estaba ocurriendo. Pensé que se trataba de un procedimiento policial y que pronto todo terminaría. Él no estaba solo. Junto a él se encontraba una joven. Su presencia hizo que todo pareciera más creíble, como si realmente no hubiera nada que temer. Sin imaginarlo, estaba a punto de subir al vehículo de un maldito enfermo que me llevaría a una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Tenía miedo, obvio. Supuestamente era un oficial. ¿Se dan cuenta? En esos años era grave ser una trabajadora sexual. Creyendo que estaba siendo arrestada formalmente, ingresé al auto, donde el maldito y la zorra me esposaron de inmediato. Los infelices me colocaron un collar de perro. Condujeron por varias horas hasta llegar a un lugar casi descampado. Ahí comenzó el infierno. Me subieron a un remolque sin ventanas. Por dentro todo era oscuro. En el centro tenía una cama, de esas que usan los ginecólogos, y sobre esa camilla, en el techo, el miserable puso un espejo para que sus víctimas vieran cómo eran torturadas. En las paredes tenía objetos de tortura. Todo estaba a la vista. Él quería que el horror empezara apenas cruzaban la puerta. También recuerdo que tenía un cassette con un audio grabado donde decía que estaba seguro de no tener ningún respeto por mí, que mi vida no valía más
que la de un animal. Prefiero no entrar en detalles. También ese sujeto tenía una cámara con la que grababa las torturas. Supongo que era para compartirla con individuos que compartían sus perversiones. Estuve 3 largos días, pero al tercer día apareció una oportunidad que no podía desperdiciar. Quizás mi única salida. Una de sus cómplices dejó las llaves cerca de donde me tenían. En ese momento no lo pensé 2 veces, tomé las llaves y logré liberarme. Corrí hacia la salida con un solo pensamiento: sobrevivir, alejarme de aquel lugar. Pero antes de salir, una de esas tipas intentó detenerme. Creo que era Cindy, la ex del maldito. En medio del miedo y la desesperación, luché por salir de ese lugar. Logré dañarla con un picahielo. Logré salir y corrí sin saber hacia dónde ir. Estaba herida, aterrorizada y completamente desesperada. Llegué hasta unas casas y comencé a pedir ayuda, golpeando puertas y gritando para que alguien me escuchara, hasta que finalmente una puerta se abrió. Entré buscando refugio, me dieron una manta y finalmente les conté lo ocurrido. Llamaron al 911. Al fin pude respirar en paz. Todo se había terminado. Logré escapar a ese monstruo y mis declaraciones ayudaron a ponerle fin a sus gustos depravados. Mi nombre es Rebecca Garn. Si me lo permiten, quiero contarles cómo logré sobrevivir al monstruo más buscado de los Estados Unidos, el temible Gary Ridgway. Un infeliz con un rostro amable, pero que en realidad era un demonio que tenía alrededor de 50 víctimas. A comienzo de la década de los 80, tenía 20 años y mi vida estaba lejos de ser perfecta. Como muchas personas de mi edad, tomé decisiones de las que más tarde me arrepentiría. Luchaba contra la adicción y para conseguir dinero, algunas noches terminaba ejerciendo el trabajo sexual en las calles de Seattle. Quiero que imaginen aquella época. Eran los años 80, una década marcada por las drogas, el rock y los grandes cambios sociales. Pero también era una época profundamente conservadora, donde ser una mujer que ejercía el trabajo sexual significaba cargar con el rechazo de la sociedad y en muchos lugares enfrentarse incluso a consecuencias legales. La mayoría de las personas nos juzgaban sin conocer nuestras historias. Para muchos no éramos personas, solo un problema del que nadie quería hablar. Por eso, cuando hombres peligrosos aparecían en nuestras vidas, muchas veces el miedo nos obligaba a guardar silencio. ¿Quién iba a creerle a una prostituta? Para nosotras,
denunciar no siempre significaba encontrar justicia. En ocasiones, solo significaba exponernos a más rechazo. Y por eso, muchas decidimos callar. Ahora les contaré cómo tuve la mala suerte de cruzarme con ese hombre, que a simple vista parecía una persona cualquiera, alguien que no despertaba ninguna sospecha. Nunca imaginé que detrás de esa apariencia se ocultaba un depredador. Yo trabajaba en telemarketing. Normalmente regresaba a casa en autobús, pero aquella noche la lluvia no dejaba de caer. Yo estaba cansada, empapada y con ganas de llegar a casa cuanto antes. Entonces fue que decidí hacer autostop. Al cabo de unos minutos pasó una camioneta Dodge de color granate. Al volante iba un hombre de poco más de 30 años. A simple vista parecía tranquilo. Tenía los ojos pequeños. Hablaba con una voz serena y transmitía la imagen de alguien completamente normal, incluso alguien aburrido. Se detuvo frente a mí y ofreció llevarme. Acepté subir. En el transcurso le pedí que me mostrara su identificación. Sin dudarlo, sacó su identidad y me la enseñó. Recuerdo haber visto entre sus pertenencias una fotografía familiar. Eso hizo que bajara la guardia. Pensé que un hombre con una identificación y una familia no podía representar un peligro. Qué equivocada estaba. Mientras recorríamos el camino, le ofrecí tener relaciones sexuales a cambio de $20. En ese momento me parecía una decisión sencilla. Obtendría un aventón y algo de dinero para comprar marihuana. Él aceptó. Llegamos a un parque de casas rodantes. Entonces me dijo que sería mejor adentrarnos un poco en el bosque, donde nadie nos molestaría. No me parecía una mala idea y acepté. Entramos en el bosque. Al principio pensé que todo transcurriría como habíamos quedado, que nada malo podría pasar, pero en ese momento todo cambió. Comenzó a sujetarme con fuerza. Caímos al suelo. Mientras yo intentaba liberarme, él trató de inmovilizarme y de impedir que pidiera ayuda. Luché con todas mis fuerzas por seguir respirando, pero él permanecía encima de mí, decidido a acabar con mi vida. En ese momento, un pensamiento cruzó mi mente. Me dije, no, este no puede ser mi final. Aún quería vivir, quería crecer, enamorarme, formar una familia y tener hijos. Me dije que aquel hombre no iba a acabar conmigo. Sentía que no pertenecía a ese lugar, que simplemente estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y mientras luchaba por respirar, me aferré con todas mis fuerzas a la idea de sobrevivir. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y lo empujé con todas mis fuerzas contra un árbol. El golpe lo dejó aturdido por unos instantes. No lo pensé 2 veces y eché a correr tan rápido como pude hacia
una de las casas rodantes que estaba cerca. Desesperada comencé a golpear las puertas una y otra vez, hasta que finalmente alguien abrió. Quería explicar lo que había pasado, pero apenas podía hablar. El miedo me había dejado sin voz. Solo fui capaz de pronunciar 3 palabras. Ayúdame, por favor. Después de escapar de ese animal, no fui inmediatamente a la policía. En ese momento, consumía drogas y era una trabajadora sexual. Temía que nadie me creyera o peor aún, que me juzgaran por la vida que llevaba. Recuerden, eran otras épocas. 2 años más tarde me armé de valor y fui a declarar. Declaré en la comisaría de cómo había sobrevivido al asesino de Green River. En estos 2 casos vimos que las víctimas no solo lograron sobrevivir a alguno de los asesinos seriales más peligrosos de la historia, sino que también desempeñaron un papel fundamental en su captura. Así como Cynthia Vigil logró escapar de su captor, el temible David Parkett, un hombre al que se le había relacionado con decenas de posibles víctimas, Rebecca Garden también luchó por su vida frente al asesino más buscado de su época, Gary Ridgway, el llamado asesino de Green River. Ambas mujeres fueron fundamentales para la captura de estos monstruos. Sin embargo, muchas otras mujeres que ejercían la prostitución nunca denunciaron las agresiones que sufrieron, por miedo a no ser escuchadas, a ser juzgadas o a que nadie creyera en su palabra. Ese silencio permitió que muchos asesinos siguieran actuando durante años. Con ustedes estuvo Sonmus. Gracias por acompañarme a recordar la historia de estas 2 mujeres valientes que sobrevivieron a la muerte. Nos vemos en un próximo video.